Bienvenidos amigos y amigas a este programa Cara a Cara. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Alejandro Bermúdez y estamos en las ondas benditas de EWTN desde Birmingham, Alabama. Bienvenidos a su programa. Nosotros escuchamos recientemente y en más de una ocasión nos hemos referido al tópico de nuestros hermanos que son perseguidos por su fe. Esa no es una realidad antigua, no es algo que pasaba en el pasado simplemente, cuando hablamos de los primeros cristianos perseguidos por su fe, ni es algo que ha pasado simplemente a la primera mitad del siglo XX, cuando hablamos, por ejemplo, de los cristeros en México o de los hermanos cristianos que han sido perseguidos bajo las distintas dictaduras que pulularon en el planeta durante el trágico siglo XX. La persecución es una realidad actual. Hoy en día hermanos y hermanas nuestras son perseguidos, han sido asesinados por su fe, como un reciente ministro católico en Pakistán, como Asia Bibi también en Pakistán, y muchos otros desconocidos cuyos nombres no conocemos, cuyos rostros no salen en televisión, cuyas voces no se escuchan en los medios masivos, pero que pagan con el precio de su sangre su fidelidad a la fe que les ha sido revelada. Nosotros, la gran mayoría de nosotros, no vivimos en una situación de persecución de esta naturaleza, pero en un mundo que es cada vez más secularizado y en un mundo donde cada vez es más difícil proclamar las verdades en las que nosotros creemos, básicamente porque existe una hostilidad frente a la religión, los católicos en la vida pública tenemos que pagar también un precio, incluso en aquellos lugares donde supuestamente existe una tradición católica. Cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, en nuestros países de América Latina o España, que no se pueden explicar históricamente sin la fe y sin ese crisol cultural que fue originado única y exclusivamente por la fe. Nosotros tendríamos que suponer que allí deberíamos ser católicos sin ningún problema y que podríamos ser coherentes y que la sociedad no solamente debería respetar y reconocer, sino incluso elogiar esa coherencia. Pero como decía un cardenal latinoamericano cuando era entrevistado y le preguntaban respecto de su país de mayoría católica, él interrumpió este cardenal al entrevistador y le dijo: un momento, nuestro país no es de mayoría católica, nuestro país es en realidad culturalmente un lugar donde los católicos somos minoría. Si no fuéramos minoría, entonces no estaríamos discutiendo leyes como, por ejemplo, el deseo de legalizar el aborto o de reconocer a las uniones de homosexuales equiparándolas al matrimonio. Si nuestra mayoría fuera culturalmente católica, esas cosas ni siquiera saldrían a la discusión. La razón por la cual se discuten y en algunos casos incluso pasan legalmente es simplemente porque nosotros no vivimos en una sociedad que es verdaderamente católica. Vivimos en una sociedad donde se respetan las tradiciones católicas, más por tradiciones que por ser católicas. La gente sigue bautizando a sus hijos de preferencia, se siguen casando en la Iglesia Católica bajo el rito católico, fundamentalmente por la pompa y la circunstancia, pero no somos países de mayoría católica, lamentablemente. Y en ese ambiente es donde nosotros tenemos que vivir nuestra vida pública y nuestra vida profesional. ¿Cómo se hace para vivir la vida pública y la vida profesional en un ámbito donde existe, en muchos casos, indiferencia, en la mayoría hostilidad hacia los valores cristianos? Tengo en el estudio para compartir reflexiones sobre este importante tema a una persona de alta calidad profesional en el ámbito médico y de la salud, Cecilia Soñé. Ella va a estar con nosotros para hablar sobre las dificultades que enfrenta un católico cuando se desempeña en un ámbito donde los principios suelen ser contrarios a nuestra fe, y para hablar también de su experiencia de cómo esta colisión nos obliga a los católicos a marcar una línea y a tomar una postura. Después de la pausa, hermanos y hermanas, entonces con Cecilia Soñé, cara a cara con ustedes. No se vayan, estamos en EWTN, ya volvemos.
Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con Cara a Cara y tengo el placer de estar con doña Cecilia Soñé. Doña Cecilia, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, señor Bermúdez. Muchísimas gracias. Doña Cecilia, me gustaría hablar, usted tiene una experiencia profesional muy interesante, esa es la razón por la que hemos querido invitarla a este programa. No sé si usted puede contar un poquito sobre su profesión, a qué cosas se dedica para que nuestros hermanos comprendan el área de su trabajo, que no es muy común en América Latina, no existe este rubro, digamos, de medical practitioner, como se dice acá, así que si nos puede explicar un poquito su profesión, su formación y dónde se desempeña. Sí, básicamente soy lo que se llama enfermera de práctica avanzada de la familia, o en inglés, Family Nurse Practitioner. Básicamente somos enfermeras preparadas a un nivel mucho más avanzado. Podemos recetar, atender pacientes, básicamente hacer todo más o menos lo de un médico, pero siempre en protocolo, ¿no? Con un médico. Podemos practicar nuestra profesión independiente, siempre comunicándonos con un médico. Es algo que no se conoce mucho, no solamente en Latinoamérica, sino también en varios países de Europa, aunque en Alemania ya se está conociendo un poco más, en Inglaterra, pero Italia y España todavía no nos conocen muy bien. Me eduqué de enfermera en Downstate School of Nursing, Escuela de Enfermería en Nueva York, y así trabajé en varios lugares como enfermera y después estudié para el Masters, o dependiendo del país, la maestría, ¿no? Masters, en la Universidad de Miami a la misma vez como Family Nurse Practitioner o enfermera de práctica avanzada de la familia. He trabajado en muchas áreas, básicamente en la área de la mujer y la salud y más o menos en la área dedicada en atender la mujer con el VIH durante el embarazo y después del embarazo. También ahora el Señor me tiene en una misión, un apostolado, bajo la Madre Adela y las siervas, la cual yo soy laica asociada a la espiritualidad de ella, que se llama Dos Corazones por la Vida o Two Hearts for Life. Básicamente ahí, enseño la planificación natural, como nos enseña nuestro Señor, ¿no? Y también cubro todo desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces como profesional, doña Cecilia, entonces no solamente hace más trabajo que simplemente de una enfermera, sino que en muchas ocasiones se ha visto en situación de tener que tomar decisiones relacionadas a la vida, al bienestar, al final de la vida, sobre todo si es que ha tenido que practicar esto. Yo no lo recordaba, pero efectivamente que usted tiene una práctica relacionada precisamente con las mujeres que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, que tienen el virus del SIDA todavía en estado preliminar, ¿no? Sí. Usted se ha visto en situación de tener que tomar muchas veces decisiones muy duras y con una fuerte carga moral. Ajá. Eso era lo que yo hacía antes que el Señor me cambió mi camino, ¿no? Entonces, por eso ahora también soy profesora de futuras enfermeras. El Señor me sacó, porque yo antes practicaba como muchos médicos, ¿no? Católica, pero dejaba mi fe en la puerta y hacía lo que tenía que hacer científicamente, como se me había enseñado en mis universidades seculares. Entonces, ahora no estoy atendiendo las mujeres con el SIDA, sino me he dedicado más a formar futuras enfermeras y lo de la planificación natural. Doña Cecilia, ¿cómo, para poder hablar un poco sobre la relación entre la fe y la profesión, nos podría contar un poco
cómo usted va madurando en la fe paralelamente a esta carrera profesional como enfermera? Sí, básicamente yo siempre fui formada en la fe desde muy pequeña. Bueno, nací en la fe católica y siempre estuve muy fuerte en la fe. Fue cuando fui entrando en esos años que entré al sistema secular de los estudios. No estaba en escuela católica, me metieron en escuela pública y ahí, bueno, fueron cambiando mis ideas. Y ahí fue que yo, sinceramente, me encontraba como enfermera diciendo, bueno, ¿qué es lo peor? Una mujer hacerse un aborto o darle para defenderla contra o con anticonceptivos, ¿no? Entonces, ese era mi pensamiento. Yo pensaba que las dos cosas estaban opuestas y que era peor. Entonces, fue a través de una religiosa que un día se encontró conmigo y me dice, ¿cómo tú puedes ser católica y en el ámbito de cuidar de la salud de la persona y estar en ese mundo recetando anticonceptivos? Y yo, como soy medio peleona, le combatía y le decía, bueno, ¿qué usted cree que es peor? Yo darle los condones, los anticonceptivos, o ella que se haga un aborto. Porque era el ámbito donde yo estaba. Tenía estas mujeres delante de mí con violencia, muchas de ellas, no todas, ¿verdad? Con violencia doméstica, quedaban embarazadas, con el VIH, algunas con el SIDA, inyectándose droga. Entonces, pero yo empecé a darme cuenta que era como una herida bien grande. Y yo solamente le podía poner un pedacito de gasa a esa herida cuando de momento brotaba otra herida. Y me di cuenta, el Señor fue cambiándome a través de unas palabras que me dijo esa religiosa, que fue el momento donde yo paré de pelearle y me quedé callada. Ahora, doña Cecilia, entonces parece que la monjita también, ella era peleona, ¿no? O sea, pues se encontró con alguien de... Yo creo que sí. Porque si no, si se hubiera arrugado, como decimos, sí, probablemente usted no estaría acá. ¿Cómo evalúa usted cuando mira su vida y su proceso de conversión, o mejor dicho, de conciliación de sus valores con su práctica, el hecho de que hay alguien como esta religiosa haya intervenido directamente diciéndole las cosas de frente? Porque a veces los católicos tenemos la impresión de que no deberíamos decir las cosas de frente porque la gente se va a sentir mal o se va a sentir incómoda, o vamos a tener una discusión como la que usted tenía con esta religiosa, ¿no? Sí, bueno, ya como yo le dije, el Señor me iba preparando el camino. Primero me empezó a trabajar en mi corazón, ¿ve? Y mi intelecto y mi corazón estaban en batalla, ¿ve? Mi intelecto científico, ¿verdad? Y en el ámbito que me movía, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que tuve que tomar la decisión. Y lo que me habló esa religiosa, y después se me presentaron sacerdotes y otras personas, me hablaron la verdad. Y fue un momento de gracia, porque, como le dije, la religiosa me dijo unas palabras que yo digo que ese fue mi momento de gracia. Cuando ella me dijo, Cecilia, el modo de lograr algo no... ¿Cómo se dice? The ends does not justify the means. Claro, el fin no justifica los medios. Y cuando ella me dijo esas palabras, algo me pasó. Entonces yo digo que ese fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? Bueno, ahí fue que empezó mi proceso de verdaderamente irme de la cultura de la muerte y encaminarme en la cultura de la vida. Pero fue las palabras de esa religiosa y después de sacerdotes, ¿ves? Apoyándome y diciéndome, y otros apoyándome y explicándome, porque el científico quiere saber por qué,
Yo quería saber por qué. Ok, esto está bien, pero ¿por qué? ¿Entiende? Entonces, por eso es importantísimo que sacerdotes, ¿no? Nos reten a nosotros como católicos y si estamos en la área de la salud. Es decir, usted no toma a mal, no se arrepiente de haberse encontrado con una religiosa que le dijo las cosas de frente. No, porque ella salvó mi alma. ¿Cómo agradecer eso? Sin palabras, sin palabras. Doña Cecilia, usted entonces tiene este momento que tiene su ciclo, digamos, de discusión, ¿no? de pelea con la monjita, la pelea interna entre su mente y su corazón, como nos dice, y finalmente toma una decisión de que su ámbito profesional no va a ser más antagónico con sus valores y con su fe. ¿Eso cómo se traduce en la práctica? ¿Qué cosa comienza a suceder en la vida práctica, en la vida profesional, en la vida de la enfermería y de la medicina? Ay. Fue difícil porque yo estaba trabajando, era mi profesión, ¿no? Y todavía estaba en ese ambiente cuando empezó ese proceso. Entonces yo en oración le pedí al Señor, si usted no quiere que yo recete, pues entonces deme una señal. Y en la clínica donde yo estaba, todos los miércoles venían las mujeres, después que daban a luz para lograr su anticonceptivo, para yo inyectarlas con el Depo-Provera. Bueno, ¿qué pasa? Que cada una de las mujeres que entraba a mi cuarto, la mujer me decía, ay, yo no quiero inyectarme más. Esa inyección me hace sangrar raro, no la quiero más. Me entraba la segunda. Ay, yo he estado tomando los anticonceptivos, pero sabes que me está dando problemas secundarios, no los quiero. Y así el Señor yo me quedé fascinada, como el Señor escuchó mi oración. Y era como diciéndome, Cecilia, no te quiero aquí, te quiero en la salud de estas mujeres. Entonces así fue mi proceso y por fin a través de un folleto que se me entregó, ahí fue que yo fui aprendiendo acerca de la planificación natural y empecé a tomar otro rumbo. Se me dijo en mi cara cuando yo tomé la decisión que yo estaba cometiendo suicidio profesional, pero yo le dije a la persona, mejor cometo suicidio profesional que suicidio del alma y llevarme otras almas conmigo. Contundente, doña Cecilia. Efectivamente, muchas veces las personas que están en el ámbito profesional saben que existe una contradicción entre lo que hacen y lo que creen. Y en esta contradicción, lamentablemente, no saben cómo tomar una decisión profunda, una decisión definitiva, una decisión que resuelva esa contradicción interior. Entre otras cosas porque tienen miedo de cometer suicidio profesional, porque tienen miedo de que eso vaya a afectar la manera de sostener a la familia, de colaborar con la casa, ¿no? Cuando volvamos de la pausa, doña Cecilia, me gustaría saber cómo experimentó usted eso y cómo pasó a través de eso. Yo sé que hay unas historias ahí bastante suculentas para los que nos están viendo. Ustedes no se vayan, hermanas y hermanos, volvemos con EWTN Cara a Cara. Estamos de vuelta con Cecilia Soñé y hablando de las dificultades que implican el vivir la vida cristiana en el ámbito de la vida profesional. Y nos quedábamos, doña Cecilia, en que alguien le había dicho, estás cometiendo suicidio profesional.
Y usted le respondió, prefiero hacer suicidio profesional que suicidio del alma, ¿no? A partir de entonces, ¿qué cosa comienza a suceder en el ámbito profesional cuando usted quiere llevar los valores de su propia fe al ámbito profesional? Fue difícil porque a donde yo trabajaba, como las mujeres estaban infectadas con el virus del SIDA y quedaban embarazadas, siempre se le daba consejería acerca de verdad mantener su embarazo, pero también si ellas querían hacerse un aborto, se le hacía todos los arreglos para que ellas pudieran hacerse su aborto. ¿Esto era dónde, doña Cecilia? ¿En Miami o en Nueva York? En Miami. En Miami. En Miami. Hay que recordar que el aborto es legal en Estados Unidos y en consecuencia esas discusiones eran abiertas médicamente, ¿no? Entonces también se le hablaba también de lo que era el sexo safe, el safe sex. Se les regalaba anticonceptivos, condones y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo empecé a decir no. También, como soy enfermera de práctica avanzada, yo también lograba el consentimiento de las señoras cuando ellas querían ligarse las trompas. Entonces, ellas firmaban, yo le daba la consejería y yo firmaba. Ellas siempre podían cambiar de mente, pero sí, yo hacía todo eso. Pero ¿qué sucede? Cuando empezaban a entrar las mujeres a mi cuarto embarazadas, el Señor verdaderamente me dio un regalo y era que podía convencerlas que siguieran con su embarazo, aunque estaban infectadas con el virus del SIDA. No fui yo que las convencí, sino el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí ellas fueron cambiando de mente y mantuvieron sus embarazos. Me recuerdo una de las batallas más grandes, era una señora infectada con gemelos y ya la trabajadora social le había hecho los arreglos para hacerse el aborto. Me recuerdo, yo fui al Santísimo y le pedí al Señor que me diera la gracia para hablarle a esta señora. Y ella entró a mi oficina, al cuarto donde estaba yo, y yo le dije, ¿sabe qué? Vete a hacerte el sonograma, porque necesitaban asegurarse que todavía los gemelos estuvieran el tiempo para poder abortarlos. Y yo dije, después que te hagas el sonograma, quiero que vengas a mi oficina después de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque ya las trabajadoras sociales se estaban dando cuenta que todas las mujeres que estaban entrando en mi cuarto estaban cambiando. Tenemos todas las mujeres que están en fila para hacer aborto, pero las que salen de esta oficina se van para el otro lado. Algo malo está pasando. Algo malo está pasando. ¿Qué pasa? Que había una trabajadora social particular que ya me tenía el ojo echado. Entonces la señora vino y yo le hablé y yo dije, ¿pudiste ver los gemelos? Y me dijo, no me los enseñaron, pero me dijeron que tenía 16 semanas y que todavía estaba a tiempo, que si esto, que si lo otro. Y ya la trabajadora social me hizo los arreglos. Y ahí no había nadie, porque ya todo el mundo y ahí yo le empecé a platicar, a hablarle y eso. Y después ella tenía cita al día siguiente y no fue. ¿Y para qué fue eso? Entró esa trabajadora social porque la mujer no fue a la cita. Y vino, ven acá. Y me empezó a pelear. Y yo dije, bueno, ella escogió los gemelos. Entonces, eso fue una de las más grandes. Tuve varias batallas, pero me di cuenta rápido que el Señor necesitaba que yo entrara en otros caminos, porque yo veía que teníamos que ir hacia atrás. Estas mujeres no llegaron a donde están. ¿Ve? Ahora había un proceso que ocurrió. Entonces yo tenía que tomar la decisión, o voy a practicar la salud como es, no solamente para la mujer, sino para la familia, ¿no? Porque soy family nurse practitioner, enfermera de la familia, enfermera de práctica avanzada de la familia. Entonces me di cuenta y ahí el Señor me puso en otro camino y era un trabajo trabajando con mujeres en la menopausia,
otro extremo. Ahora, doña Cecilia, usted tuvo estos distintos conflictos cuando usted trataba justamente de hacer, no solamente trataba, sino tenía éxito, gracias a Dios, de tratar de vivir sus valores y salvar tantas vidas, ¿no? Porque usted ha ayudado a salvar vidas por la gracia de Dios. ¿Cuánto tiempo duraron estas tensiones? Para tener una idea, desde que usted decide poner en práctica sus valores en el ámbito profesional hasta que ya el Señor lo llama a una nueva etapa, ¿cuánto tiempo habrá pasado? Yo, como 2 años. Como 2 años. Como 2 años. Y en esos 2 años, cuando se venían las posibilidades de conflicto, por ejemplo, ya esta trabajadora social u otras la habían identificado como una, entre comillas, enemiga, ¿no? ¿Usted sentía miedo? No, porque ya estaba decidida, ya el Señor me había dado la gracia. Y tenía un poco de miedo, sí, porque iba a perder, por ejemplo, lo financiero, estaba un poco nerviosa en esa área y eso fue más pronunciado cuando enviudé, porque poco después de enviudar perdí el trabajo, se acabó los fondos para el estudio de la menopausia y me quedé sin empleo. Entonces ahí fue que me entró un poco de miedo porque estaba sola con 3 niños y no podía encontrar empleo por mis creencias. ¿Cómo así? Es muy sutil. No te lo dicen directamente porque es contra la conciencia, ¿no? El Conscious Act. Claro, ¿verdad? Supuestamente la ley Toda protege la ley, a todo el y tú mundo. lees y ahí dice, pero recuérdese el área donde yo me movía, ¿no? Era la área de la mujer y la salud. Entonces, la mujer y la salud, anticonceptivo, es parte, no es todo, ¿verdad? Pero es parte. ¿Qué pasa? Que cuando yo buscaba empleo, yo le decía a las personas, sí, yo hago esto, y ellos muy complacidos porque me conocían de donde yo trabajaba, me conocía bastante personas, pero a lo último de la entrevista yo siempre decía, yo puedo hacer de todo, lo único que no voy a recetar anticonceptivos. Entonces me hacían, ok, Se acababan todas las sonrisas. Entonces ahí es que se veía rápido. Entonces, nada, ahí no recibía la llamada, aunque ellos estaban muy felices que yo quería ir a la práctica Claro, de ellos. usted tenía mucha experiencia profesional, Sí. tenía los títulos, tenía un récord de trabajo impecable, Sí. tenía todo lo que le hacía a usted una buena profesional. Sí. Pero había un problema, usted era católica Sí. y eso no le gustaba a la gente. Sí. Y cuando usted hacía esta aclaración, entonces yo no voy a violar mi conciencia, básicamente, las sonrisas se acababan. ¿Sí? Y le soltaban la frase de Hollywood, usted no nos llame, nosotros la vamos a llamar. Sí, exactamente. Y no llamaban nunca. Sí, exactamente. Fue una doctora que una vez yo había trabajado con ella en una clínica de personas de bajos recursos, que se quedó sin una enfermera de práctica avanzada y me llamó, Cecilia, por favor, necesito tu ayuda. Entonces ella era directora de la clínica y yo le dije a ella, mira, yo sí veo tus mujeres, le hago todo, pero yo no voy a recetar anticonceptivos. Ella me dijo, no, tú ven hasta que yo logre otra persona. Entonces ella sí me respetó y ella no es ni católica, es de otra cristiana, no sé si es bautista o lo que sea. Ella no tenía problema, pero el ginecólogo que venía una vez al mes empezó a tener problemas conmigo porque él tenía una lista de 30 mujeres para ponerle el Depo-Provera, el intrauterino, prepararlas para que se ligaran, y pronto la lista se le fue disminuyendo. Otra vez él empezó a quejarse diciendo, ¿qué es lo que está pasando? Mi lista se está disminuyendo. Otra vez una pareja vino y tenían problemas de infertilidad. Yo le hice todo, el Papa Nicolau, la preparé y todo para que él hiciera su consulta profesional con ella. Y él le dijo a la doctora,
habla con esa enfermera de práctica avanzada, porque esta mujer es pobre y ¿qué hace ella buscando un embarazo? Entonces, ahí empecé a tener problemas, no con ella, sino con el ginecólogo que estaba ahí. Entonces, poco después se terminó los fondos de esa posición y entonces no trabajé. Muchas ahí. gracias, Cecilia. Cualquier cosa te llamamos de nuevo. Sí. Y otra vez estaba, y ahí doña Cecilia, ¿usted ya era viuda en esa...? Sí. Y entonces se queda sin trabajo. Me quedo sin trabajo. Y ahí fue la parte bien fuerte, porque mientras más yo buscaba empleo, no encontraba, la gente me juzgaba, no entendía lo que estaba. O sea, ¿cómo va a ser? Tú eres enfermera. No entendían la diferencia entre enfermera y enfermera de práctica avanzada. Entonces, tú puedes encontrar trabajo donde quiera. Y no era así, no entendían. Entonces, pasé momentos muy duros, porque yo le había dicho al Señor de la misericordia, yo tengo un cuadro, y yo le había dicho, Señor, yo voy para el resto de mi vida a servirte. Entonces, mejor como naranjas y arroz, pero no regreso a la cultura de la muerte. Y antes de eso, mi esposo había muerto. Poco después de yo terminar un curso en el Instituto de Pablo VI, me quedé viuda con 3 niños. Imagínense, sin trabajo, viuda. Y llegaron momentos que me apagaron la luz, ¿verdad? Me quitaron la luz. Momentos que en la nevera no había suficiente. Y son momentos un poco dolorosos. Pero yo le prometí al Señor y yo sabía que tenía que confiar, porque hay que confiar. Y eso como enfermera, como doctor, católico, porque puedes ser católico, pero católico practicante, vas a sufrir la cruz, vas a tener esos momentos difíciles. No quiere decir que todos van a vivir ese momento. A mí me tocó así, porque el Señor sabía que tenía que darme esa prueba. Ahora, doña Cecilia, en este tiempo duro, porque hay mucha gente que dice, mira, yo estoy dispuesto a sobrevivir cualquier cosa, yo no estoy dispuesto a arrastrar a los míos, a las personas que confían en mí, a las personas que amo, a esa situación, ¿no? En esas circunstancias donde usted llegó a esta situación extrema, donde le cortan la luz, donde no había suficiente alimento en la casa, ¿alguna vez le ofrecieron un trabajo donde le decían, mire Cecilia, yo le ofrezco este trabajo, un trabajo bien pagado, siempre y cuando usted haga una pequeña pausa en sus valores? Es decir, ¿alguna vez le pusieron de frente la oportunidad de hacer una cosa así y usted tuvo que decir que no a pesar de las dificultades? Sí, me pasó. Y era difícil porque como yo tenía muchos años de experiencia y en varios lugares y con buenos médicos que eran conocidos, fue difícil porque me ofrecían trabajo, imagínense, de $100,000 al año, que era lo que una enfermera de práctica avanzada con esa cantidad de experiencia, más o menos de 80,000 a 100,000, pero tenía que recetar anticonceptivos, era parte del cuidado del paciente. Y ahí yo tenía que decir, no, no era fácil. Tengo ofertas mejores. Nadie sabía que era el Señor que le estaba diciendo, vas a tener que seguir sufriendo. Esas eran sus ofertas mejores, sí, por lo menos en esa época. Y doña Cecilia, me gustaría saber cuáles son sus reflexiones o si alguna vez profesionalmente usted compartió esto con otras personas católicas que tenían también una dificultad y que les costaba mucho sobrellevar su vida cristiana con su vida profesional. Y después del corte, quisiera que nos contara un poco también de esas experiencias, cómo las compartió usted y cómo las puede compartir con quienes se encuentran en situaciones similares. Volvemos entonces después del corte cara a cara con doña Cecilia Soñé. No se vayan.
Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con doña Cecilia Soñé en Cara a Cara, hablando de la vocación de la persona que está llamada por Dios a desempeñarse en el ámbito profesional sin traicionar sus valores cristianos. Doña Cecilia, cuando usted se encuentra con alguien que está en este conflicto y dice, tengo mucho miedo, no quiero perder el trabajo, tengo hijos, tengo cuentas que pagar, ¿qué cosas les recomienda? Bueno, yo les recomiendo a ellos, bueno, solamente puedo hablar de mi experiencia, y es básicamente, número uno, orar, ¿verdad? Orar delante del Santísimo, que Él te ilumine el camino. Número dos, buscar, por ejemplo, en el caso mío, el Señor primero me entró, me presentó o me puso en mi camino la comunidad de las religiosas, la Madre Adela y las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María. Y me puso en camino Padre Chofi, varios sacerdotes, obispos, el obispo Esteves, personas que me fueron apoyando y ayudando. Entonces, ellos, oración, ¿verdad? También ayuno, porque hay que reparar, ¿no? Hay que reparar lo que nosotros, a veces sin conocer completamente, ¿verdad? Hemos hecho. Entonces, oración, esa reparación y buscar sacerdotes y religiosas así que te puedan ayudar a buscar otros caminos, porque fue a través de las religiosas que yo me puse en contacto con el Instituto de Pablo VI. Entonces yo le digo a estas personas que tienen que conectarse, y ya yo conozco estos grupos, estas personas, por ejemplo, médicos católicos, la Federación Internacional de Médicos Católicos, importantísimo. También hay obstetras y ginecólogos ahora totalmente pro vida en distintos países, ¿no? Entonces, conectarlos para que ellos vean que no están solos, porque al principio yo me sentía muy sola como enfermera de práctica avanzada, ¿no? Pero el Señor fue mostrándome cuando fui a estudiar y eso, que habían otras personas alrededor del mundo que tenían el mismo problema. Entonces así uno puede ayudar y guiar. Hace poco me entró una llamada de una enfermera que iba a aplicar para una posición de bioéticas en un hospital, y yo la conecté con varios grupos. Entonces, gloria a Dios. Doña Cecilia, corríjame si me equivoco, yo muchas veces trato de insistir en los hermanos, en las personas que se encuentran en este conflicto en el ámbito profesional, que junto con los recursos que usted propone, que son muy importantes, descubrir que hay otros allí que también están en la misma lucha, en la misma batalla, en el mismo deseo de fidelidad. Pero una de las cosas fundamentales es no tener miedo y confiar en Dios. Es decir, el miedo uno lo va a sentir, la inseguridad se va a sentir, sí, pero no hay que dejarse vencer por el miedo, ¿no? Y creo que usted tuvo un periodo, por lo menos como de 2 años, donde no sabía, que se sentía sola frente al mundo, ¿no? Y sin embargo, en ese periodo es un periodo de prueba de fidelidad, donde usted de alguna manera es probada, y después los recursos y la respuesta del Señor va llegando, pero hay que pasar por ese proceso, sí, y aceptar las dificultades de lo que significa vivir la fe, ¿no? Sí, y es como nuestro futuro Beato Juan Pablo II nos enseñó, ¿no? Abrir las puertas, ¿verdad? Y no tener miedo, ¿verdad? Entonces tenemos que abrir la puerta a Cristo, no tener miedo, ¿verdad? Y seguir, aunque tengas la cruz, sabemos que sí, Jesús fue crucificado, tenemos que cargar nuestra cruz, pero al final hay la resurrección. Y el miedo muchas veces, bueno, es lo que te para de tomar ese brinco a lo que es la verdad, porque ya cuando tú tienes la verdad,
estás libre. Y eso es lo que yo siento. Yo siento que ya con todo lo que he pasado y he vivido, yo siempre he visto que Jesús ha estado ahí conmigo y no me ha abandonado. Doña Cecilia, si usted se imaginara, habiendo descubierto lo que descubrió, que el Señor lo llamaba a ser fiel, que es como nos llama a todos a ser fieles en nuestra vida cotidiana, a usted particularmente en un ámbito muy conflictivo, ¿no? Como es el ámbito de la salud y de la vida. ¿Cómo se imaginaría usted si es que en ese momento de conflicto usted hubiera preferido ceder a sus valores, renunciar a sus valores y hacer lo que le decían a cambio de mantener su posición, su carrera profesional y un buen sueldo? ¿Cómo se imaginaría usted? ¿Cómo estaría hoy? Perdida. Porque veo el fruto de mi sufrimiento en mis hijos. Porque ves, muchas personas tienen el miedo, si paro de esto, van a sufrir mis hijos. Pero no es así. Y le doy gracias a Dios que el Señor en su misericordia me sacó de la cultura de la muerte. Y ahora, gloria a Dios, en una universidad secular estoy pasando lo que el Señor me ha dado a mí a futuras enfermeras. Entonces, como es ser testimonio sin hablar mucho, es importantísimo. Entonces, ni puedo imaginarme ya cómo yo estuviera, porque ya eso no existe. Claro, el tren dejó la estación ya hace mucho tiempo y así son las grandes decisiones en nuestra vida. Y desde el punto de vista profesional, entonces, y en el tema de la sintonía entre su fe y su vida profesional, ¿cómo se siente hoy? ¿Qué le diría a los que están como usted estuvo hace 10 años o 15 años? Que busquen la verdad, porque van a estar súper felices. La felicidad no viene en lo material ni en el carro, ya vemos la economía cómo está. La felicidad es cuando tú ves almas que se entregan a Dios o que estaban, por ejemplo, en parejas que estaban utilizando anticonceptivos y esa confianza en ellos crece en el Señor y dejan los anticonceptivos. O ves que mujeres que estaban un poco descarriladas, ¿no? Empiezan a tratar de vivir una vida más centrada en el Señor. Entonces, esos son los grandes logros que el Señor de una manera especial me ha permitido ver, que para mí es bien bello. Nunca me olvido, una amiga mía me dijo una vez que yo estaba un poco triste. Me dijo, ¿sabes qué? Tu oficina es en el corazón de cada persona que el Señor te pone delante. Entonces así es el Señor, si tú te abres a la gracia, a la verdad, a todo lo que el Señor nos ha enseñado, porque estos son enseñanzas del Señor, no de más nadie, ¿no? Entonces ahí Él te da la gracia para que seas instrumento en la vida de otros. Y ahora que usted tiene la bendición de poder hablar con gente de nuevas generaciones, con gente joven y llevarles un poco la experiencia de lo que hace, ¿alguna vez se ha visto abordada por alguna de estas jovencitas que están estudiando para ser enfermeras? ¿Alguna de ellas le ha confiado que tiene un poco de temor de vivir su fe en coherencia con su carrera profesional? Sí. ¿Y qué les ha dicho a estas chicas? Yo le doy mi testimonio. Yo dije, mira, me tienes aquí de profesora para que tú veas que sí hay un lugar para ti. Hay que buscarlo, no hay que tú sabes, renegar o poner a un lado tu fe y buscar varios lugares. De nuevo,
La invito, si son católicas, la invito a leer, por ejemplo, el Humana Vitae, el Evangelio de la Vida, también la carta a los agentes de la salud, que es una carta buenísima y que ahora le están añadiendo un poco más en estos días a esa carta. Importantísima, porque ahí ellas pueden ver, o ellos, porque tengo también enfermeros, futuros enfermeros, ellos pueden empezar a ver cómo vivir su vocación como enfermera o enfermero en el ámbito. También conozco varios médicos, entonces si yo conozco un estudiante o un estudiante que está estudiando medicina, rápido hablo con estos médicos y le digo, mira, va a graduarse un médico católico, tenemos que ayudarle, tú tienes algo en tu oficina para que puedan hacer su práctica o algo así. Y doña Cecilia, usted estuvo un par de años y pico en la brecha ahí peleándola en esta clínica con situaciones bastante extremas, ¿no? Es decir, el tipo de pacientes que usted atendía eran personas que estaban en la situación exacta en la que normalmente nos describen que tenemos que dejar de lado los principios católicos. Hay que darle anticonceptivos, hay que ayudarlas a abortar, etcétera, porque eso se supone que es lo mejor, entre comillas. En esa situación, usted estuvo en la brecha iluminando y demostrando que nuestra fe tiene alternativas que son más humanas que las alternativas que nos presenta la cultura de la muerte, presentándose como si fuera de la vida. Sí. ¿No? ¿Qué valor le ve usted a esa experiencia suya, el haber estado ahí en la trinchera o en el campo de batalla? Sí, porque ya ellos no me pueden engañar. ¿No ves que yo estudié, lo viví, lo hice? Y gloria a Dios, me ha confesado y todo, pero gloria a Dios, ahora ya no me pueden engañar, porque ya yo sé de dónde vienen. Entonces así otras personas que no han tenido tal vez esa experiencia o esa formación católica, entonces el Señor me puede utilizar, ¿ves?, para ayudar. Mira, te están enseñando así, pero mira, léete esto, busca esto, porque entonces ahora yo estoy en el otro lado y puedo batallar porque conozco mi gente. Puede batallar y enseñar a batallar. Sí, exactamente. Eso es justamente... Y con mucha caridad, mucho Así amor. es. Mucho Así amor, es. nunca juzgar, porque a mí me da compasión cuando yo veo médicos católicos, enfermeras de práctica avanzada católica, muy buenos, pero están todavía indecisos. Yo sé que es muchas veces porque no están totalmente convencidos o por miedo. Y en este último minuto que nos queda, doña Cecilia, a esas personas que en el ámbito profesional están teniendo este tipo de dudas, tienen su fe, pero tienen temor de dar el paso, desde su experiencia y de su testimonio, ¿qué les diría para recapitular y para cerrar este programa? Este programa, porque la vamos a volver a invitar. Yo creo que el camino del intelecto al corazón es un poco largo, pero si se abren al Espíritu Santo, se va a conectar. Entonces verdaderamente van a ser agentes de la salud moral del paciente, de ellos mismos, la salud espiritual y física. Y también, como nos dijo Juan Pablo II, ¿no?, que no tengan miedo. Y mírenme aquí, que todavía estoy aquí. Doña Cecilia, muchísimas gracias, le agradezco de todo corazón. Hermanas y hermanos, les prometo que vamos a tener a doña Cecilia de nuevo. Esta conversación ha sido muy intensa, muy hermosa y muy edificante. No dejen de escribirnos con sus ideas y con sus propuestas a caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com, y háganos saber qué temas les gustaría que tratáramos en este programa. Agradecemos a doña Cecilia de todo corazón. Les agradecemos a ustedes, hermanas y hermanos. No dejen de vernos a través de la página de YouTube en Internet
y nosotros nos estamos viendo muy pronto en el próximo programa. El Señor los bendiga y hasta la próxima. Adiós.